En estos 20 años, ¿cómo ha cambiado Casa Decor y cómo ha cambiado la decoración en España? Porque supongo que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Muchísimo, es apasionante ver cómo ha evolucionado Casa Decor. O sea que si volvemos muy atrás, o sea que la primera edición, a lo mejor que cubriste de Casa Decor en el 92, que era bueno, una cosa totalmente novedosa, o sea que la decoración en sí no existía realmente, o sea que era todo un reto, era una propuesta muy arriesgada en su momento, bueno, muy bonita también, o sea que por eso ha tenido enseguida un gran éxito. Desde el principio tuvo un éxito increíble, sí. ¿Vale? Pero la gente al principio estaba, pero pues, ¿qué van a hacer toda esa gente dentro de este edificio? No lo van a conseguir, ¿cómo lo van a hacer? Y pues sí, y efectivamente somos el fiel reflejo de la vida y de los estilos de vida de la gente en general. O sea que es apasionante ver la evolución, o sea que ver el principio de la decoración, que a lo mejor eran ambientes muy cargados, te hablo de hace 20 años, y luego pasar por el minimalismo total, o sea que ambientes muchísimo más fríos, totalmente limpios, y ahora de ver también que estamos volviendo o avanzando hacia ambientes que son muy cálidos, en los cuales queremos sentirnos bien, en el cual mezclamos texturas, mezclamos estilos, todo está pensado, pero todo está pensado para nuestro bienestar. Y hay una evolución increíble y una evolución que también ahora, y es lo que vemos también en este Casa Decor, nos dice, pues mañana vas a vivir así, porque hay muchas cosas que todavía no existen, claro. Se avanzan, o sea que es un escaparate de las tendencias, las últimas tendencias, pero las tendencias de mañana. A ver, ¿cómo vamos a vivir mañana? Pues todos sabemos que vamos a vivir en espacios que cada vez son más pequeños, o sea que ahí el decorador, el arquitecto se tiene que adaptar y en este caso estamos viendo, por ejemplo, unos espacios donde a la vez puedes trabajar, a la vez puedes comer y a la vez te puedes duchar, o sea que todo está reunido en un mismo espacio. Que esto yo creo que realmente sí que ha sido el cambio más importante en todos estos años, que antes en el primer Casa Decor, el hall de entrada era el hall de entrada, el salón, el estar, la biblioteca, el despacho, cada espacio tenía una función determinada y aquí sí que realmente estamos viendo los espacios multifuncionales. Y además que las cosas, lo que tú dices, también se esconden para darte además un uso de día y de noche, por ejemplo. Sí, eso yo creo que es muy importante porque efectivamente es lo que está ocurriendo en nuestras viviendas, que cada vez son más pequeñas, que cada vez son más pensadas también, justamente porque como son más pequeñas se tienen que adaptar. Y también, a ver, estamos también en una época que no podemos así de repente cambiar absolutamente todo cuando queremos, o sea que yo creo que también hay que ver los recursos económicos, claro. Por ejemplo, las habitaciones de niños, bueno, pues se piensan para niños, pero se que van creciendo, que los niños van creciendo, claro. O sea que luego poco a poco se tiene que adaptar y con pocos cambios, porque algunos cambios hay que hacer, pero con pocos cambios pueden adaptarse a la evolución de un niño, a la evolución de una familia también, pero sobre todo al bienestar de cada uno. Yo creo que es lo que ha cambiado muchísimo, es que las habitaciones o las estancias de la casa cada vez están más pensadas en cuanto a la personalidad del que va a vivir dentro de la vivienda. En esta evolución de los 20 años, ahora estamos en un tema muy triste de abordar. ¿La crisis os ha afectado? Supongo que como a todo el mundo, ¿no? Como a todo el mundo, la crisis nos ha afectado, o sea, que eso está claro, que la crisis está. Ahora nosotros tenemos una suerte tremenda, es que estamos en un gremio, en una profesión de creativos. ¿Vale? ¿Y cómo se salen de las crisis? Con ideas. O sea, que yo creo que efectivamente nos ha tocado mucho, nos toca mucho
pero como hay mucha creatividad, muchas ideas, yo creo que eso también nos ayuda mucho. Y ahora mismo estamos en un espacio pues, que es un espacio sencillo de muchísima creatividad y de adaptación a un tiempo que, bueno, es lo que es. O sea, que con pocos recursos se puede llegar a hacer cosas muy bonitas. O sea, que hay que comerse un poco más el coco, sí. pero eso es muy bueno. La imaginación y la creatividad. Pero eso es muy bueno en tiempo de crisis porque ahí salen muchísimas ideas.